estábamos de vacaciones en Italia, le pedí a mi marido si me podría acompañar a Medjugorje, porque realmente era algo que yo sentía en mi corazón desde que tenía 18 años. Cuando tenía 18 años, vivía en Estados Unidos, mis padres eran diplomáticos, y yo trabajaba en una agencia de viajes. Mientras estudiaba en la universidad en Houston, en Estados Unidos, trabajaba en una agencia de viaje. Un día se presentó uno de mis clientes para decirme que quería ir a visitar un pequeño pueblito en Yugoslavia, donde se aparecía la Virgen María. Yo en ese momento tenía 18 años, no conocía mucho esta parte del mundo, así que empecé a investigar y a averiguar. La envié a este cliente con su familia a Medjugorje, estuvieron varios días acá. Fue una dinámica difícil encontrar el lugar y cómo hacerla llegar hasta acá, pero cuando ella volvió me trajo un regalo, me trajo una medalla de aquí de Medjugorje y me dijo: en algún momento de tu vida tienes que ir a Medjugorje porque realmente se respira una paz y una presencia de Dios muy fuerte. Hace exactamente 10 años, en el año 2009, yo estaba de vacaciones con mi marido y mi familia en Italia y recibí una noticia muy fea de una persona muy querida, que le había pasado algo realmente muy feo. Y yo en ese momento, yo soy católica, fui practicante durante toda mi vida, pero en ese momento yo no era tan creyente o practicante y dije: si Dios existe, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas en el mundo? ¿Cómo puede ser que a gente tan buena y que hace tanto bien y que sirve tanto a Dios realmente le pasen cosas tan feas? Entonces estábamos de vacaciones en Italia, le pedí a mi marido si me podría acompañar a Medjugorje, porque realmente era algo que yo sentía en mi corazón desde que tenía 18 años, si podíamos viajar para yo tener un fin de semana con él y con mis hijos rezando para entender un poco dónde estaba mi fe. Y es así como en ese momento compramos los pasajes, conseguimos una pensión donde quedarnos, y nos vinimos 3 días a Medjugorje con la familia. Mis hijos tenían 4 y 6 años, así que eran chiquitos. Era en el mes de julio, hacía mucho calor, pero realmente fue un fin de semana de mucha gloria. Encontré un lugar de mucha oración, encontré un lugar donde tuve una confesión realmente que cambió mi vida. Encontré una presencia de gente y me di cuenta que Dios existía, que Dios me había puesto personas en mi camino que me hablaban de Dios, que me hablaban de la existencia de nuestra Madre María y sobre todo de su Hijo Jesús, y que realmente eso fue donde sentí la presencia de Jesús en mi corazón. Una de las cosas más importantes de ese viaje es que mi hija, que tenía 6 años, nos acompañó y me decía todo el tiempo: mamá, es la primera vez que te veo llorar tanto de alegría. Y ahí me di cuenta que era una presencia más allá de lo que yo había sentido nunca. Era una paz interior, una paz en mi corazón que me llenó. Cuando llegué a Estados Unidos, a Miami, estudié para recibirme de acompañante espiritual. La formación que tuve de acompañamiento espiritual es una oración contemplativa, es una oración en Jesús Eucaristía, donde uno siente la presencia y el encuentro con Jesús en el corazón, y a partir de ahí uno ya lo que hace el resto del día es todo a través de Él, es todo para Él, a través de Él, y que es Él el que actúa a través de todas las cosas que yo hago en el día a día. Después de muchos años fallece mi padre en el año 2011, y al año siguiente tuve el deseo de traer a mi mamá a Medjugorje para que ella pudiera vivir personalmente su presencia. Es por eso que volvimos a Medjugorje, volví a alimentar esa paz interior que yo necesitaba en esta tierra de María. Volvimos a hacer una peregrinación muy linda,
Y este año mi madre quiso traer al resto de mis hermanas. Somos 6 hermanos, 5 mujeres y un varón. Era el deseo de mamá que podamos estar todos juntos en esta tierra. Y en el mes de mayo nos invita a los 6 a Medjugorje a pasar 5 días con ella en oración y en presencia. Así que volvimos las 5 hermanas con mamá, lo cual fue un viaje muy sanador, un viaje donde pudimos volver a nuestra infancia, podemos volver a ese momento único de estar juntos con nuestra madre de la tierra, hablando, charlando, sanando después de tantos años. Y durante ese viaje vi y presencié y recibimos muchas gracias y bendiciones, sobre todo la conversión de 2 de mis hermanas, que fue fuertísimo. Sentimos la oración, donde ya no era yo sola la que sentía esa oración, sino que son mis hermanas y mi madre también, y donde entre todos podemos vivir mi conversión, podemos vivir la conversión de la familia, podemos vivir la presencia de Jesús en nuestras vidas, poder explicarles a ellas lo que yo sentía, que era fuerte, poder explicarles a ellas que Jesús está vivo en mi corazón, poder explicarles que hoy yo todo lo que hago es por Él y a través de Él, no soy yo la que hago, sino que yo lo rezo y Él hace. Yo rezo y Él me guía, yo rezo y Él me va marcando los pasos en toda mi vida, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto, en el día a día en mi familia, en el día a día en mi empresa y en todas las personas que Dios me pone en mi camino. Les trato de transmitir lo mismo, que para mí ha sido un camino de ida, un camino muy fuerte, un camino en el plan de Dios, de conversión y de poder entender que hoy tengo confianza plena en Él, que todo lo que hago no es por mí, sino que es por Él. Y que mi sí es grande para la misión que Él tiene para mí y para toda la familia. Y a través de eso veo que con mi sí me va regalando muchas bendiciones a lo largo del camino. Lo que más me impresionó de Medjugorje cuando vine fue ver la cantidad de personas y la cantidad de sacerdotes confesando. Y la verdad que eso al principio me impresionó y yo dije, ¿cuál es la diferencia entre confesarse acá y confesarse en nuestra parroquia? Bueno, primero fue entender que había tanta gente con tantas ganas de confesarse. Y eso no se ve en otras parroquias en el mundo. Y después para mí personalmente lo que eso significó fue una gracia enorme. Entendí en varias de mis confesiones a lo largo de estas peregrinaciones que hice en Medjugorje, entendí que confesarse era primero recibir esa mirada de Jesús desde otro lugar, recibir esa mirada misericordiosa, esa mirada de amor puro, de decir, si Él me perdona, yo pude entender que yo me podía perdonar a mí misma por las cosas que no sabía, no entendía y que uno es humano y que hace mal. Y fue hasta que yo no entendí lo que significa perdonarse uno mismo, no pude entender la misericordia de Dios hacia mí en el perdón. Fue específicamente eso, cambió mi vida, cambió mucho en los errores que uno comete, en los pecados que uno comete en el día a día. Ya tengo otra mirada, porque ya entendí que bueno, que somos humanos, que soy humana, que no soy perfecta y que Jesús está acá para guiarme, para mostrarme ese camino y que solamente con el perdón de Él yo puedo entender que yo me puedo perdonar.